el abogado Luis Alexander Barría Moscoso de Panamá con una ponencia sobre los derechos de la naturaleza y la legitimidad para demandar por daño ecológico. Bueno, se escucha, ¿no? Pero muchas gracias ante todo, Luis García. Muchas gracias, Luis García Sánchez. Vamos a tratar de ajustarnos rapidito al tiempo que se nos ha asignado. Efectivamente, luego del curso de doctorado, hemos tocado algunos temas que acá en Europa o en nuestro país, porque es una materia muy novedosa, siempre están allí, como decimos nosotros en el tintero, como es la legitimidad para demandar un daño ecológico. Mi tesis doctoral, que es el daño ecológico puro, en el caso de la mina de cobre de Panamá, me dijeron que eso hacer un análisis rápido con respecto a lo que es la ley 287 en Panamá y sus implicaciones. Desde el año 2022, una ley que es muy desconocida en Panamá, y hacer un acercamiento al tema de la mina de cobre de Panamá. En ese sentido, los mencionamos están consagrados en esta ley 287 que establece un marco legal, pero es muy interesante que en esta ley no solo busca el reconocimiento de derechos de la naturaleza, sino que también se agrega un elemento interesante, y es que la propia ley determina que se reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho. Es decir, la interpretación es que se crea una persona jurídica. Es decir, así como el tema de la verdad de personas jurídicas que tenemos entendido son ficciones jurídicas, pues el Parlamento esta ley literalmente le da la personería jurídica, y en ese caso la ley 1, eso da el rapidito, sí, a pesar de que dice que los derechos, dice el artículo 1, que para mí es un principio de que el primer artículo de una ley es el espíritu de la norma jurídica, como ocurre en la mayoría de los países, tiene por objeto reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, así como las obligaciones, obviamente, que tiene el Estado y todas las personas naturales públicas para garantizar el respeto y la protección. En este sentido, indica que el Estado deberá garantizar a través de su ordenamiento jurídico la restauración por los daños, y esto es importantísimo. Y además, haciendo un cambio prácticamente del caso, nos plantea que se promueve la participación y responsabilidad ciudadana y empresarial en materia, así como el acceso a la información y a la justicia, acuerdo de Escazú en América Latina y acuerdo de Araúz acá en Europa, que mencionábamos en los cursos. Entonces, este reconocimiento legal obviamente plantea muchos aspectos que ahora les teorizaré, porque es una teoría mía, como al final voy a concluir la presentación, de que se permite obviamente que los daños ecológicos puros sean demandados por cualquier persona natural. Es decir, la ley literalmente, como vemos ahora, le da legitimación para actuar. Nos saltamos los artículos 3, 5 y 6, pero lo que dice el 5, toda persona natural jurídica individualmente o en asociación legal tiene legitimación activa. En virtud de intereses difusos que representan la naturaleza para exigir el respeto y cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en esta ley ante instancias administrativas y judiciales. Entonces, esa discusión que teníamos durante todo el programa de que el gran problema que tiene el daño ecológico, bajo la teoría obviamente original del daño, de que tú tienes que demostrar que eso fue un daño personal, por lo menos en Panamá, bajo la legislación ha sido resuelto, porque la propia ley te da una legitimación activa para presentar, y claro, esto es todo un movimiento de paradigmas, como vamos a ver ahora, porque el daño ecológico puro, que no voy a profundizar tanto en esto, la teoría del daño obviamente hay que definir, porque es el daño que se entiende obviamente en una estricta y simple definición como cualquier deterioro que afecta a una persona o entidad, viene evolucionando hacia el daño ecológico, que sería eso mismo, pero producto de una afectación del ambiente, de una contaminación del río, de una contaminación del aire, donde la persona seguimos sufre un cáncer, que ella misma se deteriora el tema de sus recursos económicos, y eso es una evolución de un tercer nivel del daño, que es el económico puro, en donde obviamente ya el daño causado a la naturaleza, que en la ley se define claramente que es ese sujeto de derecho a la naturaleza, en donde, por ejemplo, usted por su acción minera extingue totalmente una especie, donde ya no hay forma, no es un daño ecológico puro, donde usted elimina la fuente natural del nacimiento
hidrográfica, ese es un daño futuro. Entonces, allí, según la legislación panameña, no es necesario determinar el daño individual de un ser humano. Pero el artículo 3 de la ley, como indicábamos, plantea esto de la definición clara y que nosotros planteamos que es decir, el enfoque público debe entenderse desde la óptica de los derechos sociales. Es un gran debate en Panamá y no desde la óptica de los derechos privados. Derecho privado, derecho público, derecho social. Si queremos seguir entendiendo el tema del derecho público bajo la óptica civilista, pues esto no va a tener solución, porque obviamente eso es el derecho privado, pero el derecho ambiental no está dentro del marco del derecho privado, ni siquiera está totalmente dentro del marco del derecho público, está dentro de los derechos sociales, incluso porque los derechos sociales están el derecho al radio, el derecho a la seguridad social, el derecho laboral. Se plantea que el derecho ambiental es algo más evolucionado, un derecho global, un poco más allá del derecho social. Entonces es un movimiento de paradigma y esta legitimación para actuar, pues la entendemos nosotros porque estamos planteando desde una óptica de los derechos sociales. Entonces, claro, todo esto va a determinar algunos temas que por supuesto tienen que ser desarrollados más dentro de la legislación. Está bien, Panamá es de apenas hace unos años. Incluso nosotros estamos convencidos, porque hay un proceso en Panamá de modernización de lo que se llama el sistema procesal civil, llevándolo un poco al sistema ya oral, es un cambio totalmente de paradigma, pero ese el tema del nuevo proceso civil en Panamá, miren ustedes, incorpora una serie de aspectos procesales de derecho social y ambiental, porque ese tema plantea que los jueces civiles ahora tienen que hacer lo que allá en América se llama el control de la convencionalidad, que es un aspecto muy profundo, están obligados los jueces civiles al momento de confrontar un caso cualquiera civil que le llegue, de realizar el 100% de los convenios que son parte del bloque de la constitucionalidad, es decir, su constitución. Entonces, el acuerdo de cambio climático, de diversidad biológica, podemos tener artículos en los que al final se ha resuelto un litigio privado particular. Miren qué interesante. Entonces, esto nos lleva obviamente a que los sujetos que están legitimados para reclamar en nombre de la naturaleza y lo que ocurre un poco en el tema de la propiedad industrial en Panamá y en muchos de otros países, donde existe la acción oficiosa por parte de los abogados. Usted en Panamá no tiene que tener un poder cuando alguien está tratando de utilizar la marca de otro para usted entrar en un proceso. Usted se basa en la ley de propiedad industrial, derecho de autor, y usted dice, yo vengo a actuar bajo el acto oficioso en nombre de, y se lo admite en los tribunales. Entonces, si hay precedente para el tema de quién está legítimamente posicionado, más cuando la naturaleza ahora es un sujeto de derecho. Entonces, esto nos lleva a nosotros al tema de la responsabilidad por daño, y yo diré, en varios de los cursos que estábamos viendo con ustedes, esto es una teoría mía que voy a incorporar en mi tesis, estábamos con el tema de la responsabilidad objetiva, de la responsabilidad subjetiva, no voy a pararme eso tampoco. Obviamente aquí tiene que haber una responsabilidad objetiva, porque el daño que se causa está más allá de que si uno culpa o negligencia o no importa. Un daño, alguien tiene que resarcirlo. Da igual esa discusión desde el punto de vista civil, porque insisto, estamos en otro ámbito. Pero ¿qué pasa? Que dentro de esta teorización yo he visto 7 opciones que se han pasado aquí rapidito, pero se la desarrollo. Insisto, son una autorización, pero son muy terminantes. El tema de que tenga, yo lo veo como un genérico, ¿sí? Que de alguna u otra manera repararse el daño, nosotros lo hemos visto desde 7 elementos. Compensar, que puede ser resarcir, lo pondremos como el genérico, alguien tiene que compensar o resarcir el daño, pero ese daño puede ser compensado o resarcido de varias maneras, bajo el tema del reemplazo, bajo el tema de la reparación, bajo el tema de la restauración, transmutación, transposición e indemnización. ¿A qué nos referimos nosotros? Usted puede reemplazar cuando, por ejemplo, se extingue una especie de la naturaleza, pero resulta ser que hay algún tipo de reproducción ex situ de esa especie de la vida silvestre. Tú te puedes reemplazar, repoblar, por ejemplo. ¿Cómo repara? Digamos, usted desvió un uso del río o creó una represa. Usted repara volviendo a establecer el cauce del río, o
construyendo las empresas se reparten el daño. ¿Cómo ustedes ahora? Bueno, por ejemplo, si ustedes usted puede tomar 100 años de reforestar y tratar de volver a tener como entonces esa es una restauración. ¿Qué es transmutación? Por ejemplo, si usted en una montaña, una mina, cielo abierto, destruyó la montaña de un edificio, es imposible porque es otro tipo de reparación. Ahí tiene que transmutar, va a cambiar la montaña por un lago, por ejemplo. Obviamente, es la misma manera. Puede estar el tema de la transposición, es decir, en donde de una u otra manera se causó daño porque hubo un derramamiento nuclear, en donde no hubo fuego, uno puede reparar, puede ordenar que se dé la transposición de que en otro lugar, porque ahí es imposible, la Chernobyl, por ejemplo, es imposible que se haga, se repare el daño en otro lugar, tiene que transponer. Y la indemnización, que es el tema económico, pues es algo para nosotros es transversal en todo el tema. Entonces, esta priorización nos lleva a nosotros a decir que en el caso de Panamá, el caso de la mina panameña va a ser un caso de estudio no solo en Panamá, sino en el continente y para mí en Europa también, porque ahí se sentó un precedente, creo que es el precedente de que la Corte Suprema de Justicia, 2 veces, porque hubo también una mala maniobra del dictado gobierno, declaró inconstitucional el contrato de concesión minera, ¿sí? Pero en la segunda declaratoria, que es del año 2023, se basó en un 80% de la Corte Suprema de Justicia de Panamá en el control de la convencionalidad ambiental. Es decir, indicó que era inconstitucional el contrato que se había dado en la Panamá, ¿sí? Porque, entre muchas otras cosas, se violentaba el caso del convenio de diversidad biológica, el cambio climático. Y hay todo un tema en Panamá que hacer ahora, porque por constitución, eso determinó la Corte, se había venido violando desde los años 50 la Constitución en el sentido de que en Panamá los recursos del suelo son propiedad del Estado y no pueden ser dados ni en usufructo ni en propiedad a lo particular. Entonces, de aquí en adelante viene todo un tema de qué es lo que va a ocurrir en Panamá y eso nos lleva a nosotros a plantear que más allá de lo que se dé, pues va a tratar de interponerse la demanda por daño económico puro contra la minera Panamá. Y ahí se va a dar un debate que nos permite entender todo este tema de la mitigación climática, porque uno de los mayores daños que hubo en Minera Panamá fue contra la biodiversidad, porque acabó con una sección del corredor biológico mesoamericano, ¿sí? Y además ha afectado el tema climático en la zona. Por eso concluye, espero haber por tanto aportado en este sentido. Muchas gracias.